Muy buenas noches, hermanos, amigos, familia. Bienvenidos una vez más a un capítulo del Ven Sígueme. En esta oportunidad tenemos que hablar sobre el libro de Esdras y también el libro de Nehemías. También para entrar un poquito en contexto, evidentemente, la semana pasada en la grabación hablamos de que Primera Crónicas era historia familiar, Segunda Crónicas también ahí como hablamos o intentamos compartir que Ciro es una representación de José Smith sobre la restauración del Evangelio. Entonces hoy tenemos que hablar un poquito de Esdras, ¿no? Y lo que pasa es muy curioso en Esdras. Quiero que comprendan que, a ver, para entrar en contexto, el reino del sur, compuesto por Judá y la tribu de Benjamín, fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, ¿vale? Rey de Babilonia. Entonces, este rey, voy a subir algunas fotitos del templo. Entonces, llevó cautivo a personas nobles, o sea, de dinero, vamos a decirlo así, con educación muy alta. Llevó cautivos, entre ellos a Esdras, ¿no? Al profeta, a Daniel y así a más personas. Entonces lo que pasó es de que estuvieron cautivos por Babilonia. Entonces, en este mundo, entre guerras y guerras, Nabucodonosor deja el poder, o sea, fallece, muere, luego entra su hijo y así sucesivamente este reino fueron como perdiendo poder y autoridad hasta que llega Ciro, ¿no? Entonces el rey de Persia. Entonces este rey de Persia ya se hizo grande, imponente, entonces fue una batalla con el rey de Babilonia y bueno, los destruyó totalmente. Entonces a partir de esa guerra donde el cual el rey persa Ciro gana esto, entonces él se queda con todas las tierras conquistadas por Babilonia, por el reino de Babilonia. Entonces, por eso es de que Ciro entra a la cabeza, ¿vale? Por eso es que Ciro firma el decreto. Entonces, como digo, para poder entrar como en contexto, ya el Nabucodonosor había muerto, entonces sus descendientes no pudieron mantener el trono, había muchas rivalidades entre ellos, había un montón de cosas, y así Ciro fue imponente a guerra, Ciro destruyó, se hizo cargo de todos los territorios conquistados. Dicho esto, como había dicho, la semana pasada Ciro lo había puesto como evidentemente una analogía de José Smith en su misión de restaurar el Evangelio, ¿no? No quiero repetir eso, porque a lo mejor a muchos les puede llamar la atención, pero lo que quiero decir que el libro de Esdras, ¿no? Espiritualmente nos enseña la soberanía de Dios para traer restauración. También nos enseña el despertar del espíritu humano para cumplir su propósito y el retorno de la esclavitud espiritual a la comunión con Dios. Entonces, el libro de Esdras empieza diciendo el decreto de Ciro. Esdras capítulo 1 dice, en el primer año del reinado de Ciro, como los estoy diciendo, cuando ya Ciro fue a la guerra, ya se hizo un imperio grande, destrozó a Babilonia y se quedó con todo lo conquistado por ellos. Dice, en el reinado de Ciro, rey de Persia, ya que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías. El Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara la palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá,
a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Los israelitas vuelven a Jerusalén. Los jefes de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, o sea, los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Mitrades, el tesorero, quien después de contarlos los entregó a Sesbazar, gobernador de Judá. La cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazas de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. En total estos objetos de oro y plata fue de 5400. Todo esto lo llevó Sesbazar de vuelta a Jerusalén al regresar de Babilonia con los desterrados. Pasan muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, Ciro, el rey de Persia, es muy interesante, es muy curioso, ¿no? Ciro dice, ¿no? El Dios de Israel, el que me ha dado todo este reino, ¿no? O sea, hay que entender que Ciro no era evidentemente, a ver, un creyente, o sea, no era parte del convenio, ¿ok? Entonces, pero es muy interesante que Ciro, perdón, decide hacer eso, ¿no? Ahora, desde el momento que Babilonia, o sea, entre esa carta y cuando llegan a quemar el templo de Salomón, han transcurrido 70 años. No es un día, ni dos, ni una semana, nada. 70 años ya que pasaron. Entonces hay que entender 70 años sin templos, esclavos, 70 años sin ordenanzas del templo, los sacerdotes sin oficiar. Esto, como ya había dicho en la clase pasada, evidentemente es la gran apostasía, ¿ok? Pero hoy quiero llegar a un punto donde el cual, hoy quiero como enfocarlo al progreso, tal vez del camino de una persona que cree en Cristo, la senda de mis convenios, ¿no? Y también para poder llegar al templo, ¿no? La vida tal vez de un cristiano, ¿no? Entonces, Ciro lo que había ocasionado con esto es un despertar espiritual en el pueblo de Jerusalén. Les había dicho que vayan y construyan un templo. La semana pasada hablamos de que lo primero que José Smith hizo fue construir un templo, ¿no? Llamado, antes que él tenga su casa y los demás, sino que todos empezaron a construir un templo. Entonces, el mandato de Ciro fue construir un templo. ¿Ok? Entonces, 70 años. A veces, insisto, tenemos nuestro despertar espiritual, ¿vale? Nuestro despertar espiritual lo tenemos. Es como cuando llegan los misioneros y te hablan, o cuando ya a lo mejor estás, no sé, has sido atribulada bastante tiempo, eh, ya no sabes qué más hacer, una vida tal vez sin sentido, tal vez una vida apagada, ¿no? Y hay un despertar espiritual. Por eso aquí los 70 años es la gran apostasía, pero en la vida de nuestro día a día evidentemente es un momento sin luz, ¿no? Sin el Espíritu del Señor. Si somos miembros y no estamos yendo a la capilla, no estamos yendo al templo, no estamos haciendo ordenanzas, no estamos renovando los convenios, entonces a eso es a lo que se refiere, ¿no? En ese despertar de Ciro,
¿vale? Manda, dice, que suban a Jerusalén y edifiquen un templo. Ese es el despertar espiritual que todos tenemos, ¿no? Tenemos el mandato como igual, y Ciro, la semana pasada fue José Smith, hoy vamos a decir que Ciro, ¿vale? Es Cristo. Oh Dios, nuestro Padre Celestial sabe, nos conoce mejor que nadie. Y Él de una u otra forma va a intentar acercarnos, llamarnos para que podamos sentir su amor, su presencia. Entonces, y es por eso que vamos a tener nuestro despertar espiritual, vamos a tener un Ciro en nuestra vida, un sentido en nuestra vida, que puede ser Cristo, que puede decirnos, mira, subamos, volvamos a la capilla, empecemos a orar, empecemos a asistir a las actividades, empecemos a tal vez a arrepentirnos, ¿no? Eso es ya en la vida de un miembro, ¿no? En la vida de un amigo de la iglesia que está siendo enseñado por los misioneros, subamos, es como la invitación al bautismo, ¿vale? Volver a Jerusalén es como que podamos tener la presencia de Dios, que podamos saber que este orden espiritual que los misioneros nos están enseñando es el correcto, que la capilla es un hogar espiritual, que el templo es el hogar celestial, ¿no? Y evidentemente que edifiquemos un templo. El apóstol Pablo nos ha dicho incansable, numerosas oportunidades de que nuestro cuerpo es el templo. Entonces, siguiendo esa analogía del apóstol Pablo, en este despertar espiritual, ¿ok? Donde el cual se nos va a invitar a subir. El miembro que sea apartado, que vuelva. El amigo que está siendo enseñado por los misioneros, que se bautice, que venga, que vea. Volver a Jerusalén, el miembro que se ha inactivado, que vuelva a la presencia de Dios. El amigo que está conociendo con los misioneros, que sepa que esta es la iglesia verdadera, que el orden espiritual es correcto, que las capillas es un hogar espiritual. Se nos ha mandado, Ciro ha mandado a que podamos edificar un templo al Dios de Israel. Nosotros se nos está mandando que podamos edificar nuestro templo, que podamos concentrarnos en poder dominarnos a nosotros mismos, nuestra ira, nuestra pasión, que podamos ser ese templo, que nuestros pensamientos puedan cambiar, que a través del arrepentimiento, como dijo el presidente Nelson, inclusive es un cambio hasta en la forma de respirar. Que cortemos las cosas que hemos venido haciendo cuando estábamos cautivos. El miembro que se inactivó tiene que dejar de lado el tiempo que estuvo cautivo por Nabucodonosor. El amigo que está conociendo, que está con los misioneros, tiene que cortar tal vez con amigos, tal vez con familias, como para poder subir, venir a la iglesia, venir al reino, ¿vale? Saber que esto es el orden importante, el orden espiritual, que la capilla es un hogar espiritual. Y también tiene que saber de que tiene que edificarse, tiene que edificar su fe, su testimonio, su amor a Dios. Entonces, ese es el despertar espiritual que Ciro estaba teniendo en el pueblo.
Entonces ya estuvieron 70 años cautivos el pueblo. Más adelante vamos a ver en Esdras 10, donde ya el pueblo se había casado en un yugo desigual, yendo en contra de un mandamiento que Moisés había dado, que estaban prohibidos casarse con mujeres que no eran del convenio por algunas razones específicas. Pero este pueblo, ya durante esta esclavitud, este periodo de 70 años, habían hijos ya que no hablaban hebreo, que eran hijos de judíos, no hablaban hebreo, hablaban idiomas de otros, ¿no? Edonitas, sacrificaban cosas a otros dioses y no al Dios de Israel. En Esdras 10 hay un episodio un poco drástico, así rudo, fuerte, de poder analizar, pero vamos a tocar esa parte, ¿ok? Aquí hay una cosa muy interesante, pero preciosa, y de hecho, Esdras 1 dice que Ciro, ¿vale? Devolvió los vasos que Nabucodonosor había robado. Cuando apareció Nabucodonosor, destrozó, quemó, arrasó el templo de Salomón. Hay que entender que ese templo de Salomón todo era oro, maravilloso, desde arriba hasta abajo. O sea, era increíble el templo de Salomón. Y todo eso Nabucodonosor se llevó, pero Ciro dice que devuelve 5.400 vasos. Es muy interesante porque Ciro está mandando a edificar el templo, ¿vale? En la historia voy a decirlo así, en la historia de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se ha hablado de 4 templos, ¿vale? Entre el Antiguo y el Nuevo. Del Antiguo, el primer templo fue el Arca del Pacto, ¿no? El tabernáculo movible, ¿no? Donde el cual los levitas cargaban cada utensilio, cada cosa de ese templo, los levitas lo manejaban, llegaban a un sitio, eran los encargados de armarlo. De hecho, hicimos el Arca del Pacto, un video también que era parte de Ven, Sígueme, ¿no? Entonces, ya desde, o sea, Moisés hasta el rey Salomón, ese era el templo movible. El rey Salomón edifica, bueno, el templo del rey Salomón, como dije, era majestuoso, era todo oro. También vamos a subir algunas fotitos ahí para que puedan verlo, cómo era el templo del rey Salomón. Era impresionante, era un palacio. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tercer templo, que este templo ya es cuando fueron llevados cautivos. El templo del rey Salomón fue quemado, destruido, arrasado, lo hicieron caer, lo incendiaron, pusieron fuego, o sea, quedó en ruinas. Entonces, por eso es de que el rey Ciro manda a construir un templo, y el tercer templo, ese templo que vamos a hablar ahora, se llama el templo de Zorobabel, ¿vale? Entonces, y el cuarto templo que estuvo en el Nuevo Testamento, donde vino Cristo, que este mismo Zorobabel, pero los romanos lo habían mejorado y le dieron el nombre de el templo de Herodes, ¿vale? También majestuoso el templo de Herodes. Esos 4 templos es como que se hablan entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces están en eso, se organizan los levitas, los sacerdotes, los judíos, dicen vamos a ir para allá, vamos a edificar el templo. Entonces el rey de Persia, Ciro, dice, devolvió los vasos, 5.400. Es un gesto bueno porque, o mejor dicho, su simbología de esto es bastante profunda o tiene mucho contexto. Estos vasos, o 5.400 vasos, a día de hoy significan las ordenanzas, ¿vale? Todas las ordenanzas y las llaves del sacerdocio. La semana pasada habíamos dicho que sería, uniendo la clase con la semana pasada, sería el devolver, que Ciro haya devuelto los vasos. Insisto, estamos hablando ahora de que Ciro es Cristo, ¿vale? Entonces se devuelven los vasos. Nuevamente Dios, a través de Cristo, devuelve las ordenanzas del templo más las llaves del sacerdocio. Hay que recordar que viene Juan el Bautista, viene Moisés y viene Elías el profeta a restaurar las llaves. ¿Ok? Entonces, por eso digo, es muy
interesante. El simbolismo de que Nabucodonosor se llevó estos 5.400 ya vasos es de que Nabucodonosor, la gran apostasía, Satanás, ¿no? Se robaron todas las ordenanzas y las llaves del sacerdocio. Siguiendo un poquito con esto, hemos leído 5.400 estaba dividido entre 30 tazones de oro, 1.000 tazones de plata, 29 cuchillos, 410 vasijas de plata y 1.000 de otros. Entonces, entrando un poquito a detalle, los 30 tazones de oro, esa es la revelación personal. Si unimos la clase, a través de la restauración, volvimos a tener revelación personal. Los 1.000 tazones de plata, la redención, obra vicaria. Los 29 cuchillos, la palabra de Dios. Las 410 vasijas de plata, los dones del Espíritu. Y dice 1.000 de otros. Esas son bendiciones que ni nos imaginamos. Dice que estos 5.400 vasos no eran de decoración, no eran como para hacerlo más bonito, precioso. Ah, mira, esto queda ahí bien. No, eran para ordenanzas sagradas. Eran para libación, incenso, la mesa del pan de la proposición. Entonces, estos 5.400 son las ordenanzas del sacerdocio. ¿Ok? Yendo un poquito más finito, 5.400, si dividimos esto, también tiene un significado espiritual. 5, ¿vale? La gracia de Dios. 5, ¿no? Son los principios del Evangelio, ¿no? Fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin, ¿no? También 5 pasos para el arrepentimiento. También ¿no? Los 5 libros de Moisés. ¿Se acuerdan que David también cogió 5 piedras, ¿no? Entonces, todas estas cosas, hacemos 5 convenios en el templo. Entonces, este número es repetido, sagrado. Y 400, entenderán que por eso dice 5.400 sumados hacen gracia más convenio, pruebas más tiempo. 400 años, también se acordarán, dijimos de que había una discrepancia entre los años, cuánto tiempo estuvieron en Egipto los israelitas, 400. ¿Cuántos años estuvieron errantes en el desierto? 400. Entonces, por eso 5.400. ¿Vale? Aplicado en el día de hoy, Nabucodonosor vendría a ser Satanás. ¿Y Satanás qué es lo que intenta? Evidentemente es robarnos nuestra paz, robarnos nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra familia, e inclusive nuestro tiempo para poder tener una adoración mejor, de asistir al templo, de renovar nuestros convenios. Y una vez más quiero decir que Ciro vendría a ser como el Cristo prometido, ¿no? Yo he venido para que tengan vida eterna. Cristo devuelve todo, lo sana todo, invita a que podamos ir a Él para que jamás podamos tener hambre. Aquí hay otra cosa importante donde el cual, como hemos dicho, que estos son las ordenanzas. Dice, ¿no?, que envió estos 5.400 a través de Mitridates. Eso es lo que dice Mitridates. A ver, se me fue el apunte. Sí, Mitridates. Entonces, este Mitridates es el administrador de lo sagrado. Es el que cuenta el oro, el que cuenta todo. Ya es como el tesorero del rey. Entonces, ya que era el tesorero del rey, que administraba lo sagrado, también devolvieron la Torá, los escritos de Elías el profeta, genealogía, historia familiar,
todo eso también se devolvió. ¿Vale? Hay que, hermanos, solamente decir lo que yo quiero a continuación explicarles un poquito, es que el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes, ¿vale? El templo de Salomón, todos sabemos ya que fue construido en una época de riqueza, llena de oro, de esplendor y perfección. La gloria de Dios descendía visiblemente, una llama de fuego ahí, donde el cual se consumió, todos se asustaron, ¿no? Y evidentemente tardaron 7 años en edificar ese templo. El templo de Zorobabel, en el momento que estamos, ya esto es después de la caída, de que fueron llevados cautivos, en Esdras 3, porque en Esdras 1, Salomón, el rey Ciro de Persia da la orden de que vayan. En el 2 se están organizando, hay un poquito de genealogía, quiénes van a ir, hay familias. Y en Esdras 3 dice que se coloca los primeros cimientos. En Esdras capítulo 4, ¿vale? La obra se detiene. El pueblo se desanima y deja de lado el templo. ¿Por qué la obra se detiene? Porque dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del desierto estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel. Y a Josué y a los jefes de la familia les dijeron, permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros, como ustedes, también hemos recurrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el templo de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel, Josué y otros jefes de familia israelitas les respondieron, no podemos reconstruir junto con ustedes. El templo de nuestro Dios lo tenemos que reconstruir nosotros, solo para el Señor, Dios de Israel, pues así nos los ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Además, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia. Y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, en Esdras 4, habían la gente que vivía ahí, que no eran israelitas, que no estaban viniendo del cautiverio, que no eran levitas, que no eran sacerdotes, no eran judíos, querían ayudar a construir, pero Zorobabel y Josué dijeron que no, que esto era solamente para el Dios de Israel, ¿no? Entonces, y estos iban como desanimando, oye, ¿para qué? Mira, estos al final, tú no tienes una casa, construyete una casa, vive bien. Una vez que construyes tu casa, recién puedes construir el templo. O sea, las prioridades están volcadas, equivocadas, ¿no? Primero eres tú, tu familia, y después ya ahí vas viendo con calma el templo, ¿no? También dice que sobornaron a algunos oficiales y el cual hasta Darío, recién el templo se hace, ¿no? Entonces, este templo, entre el periodo en Esdras 4, transcurrieron 15 años donde el cual se pararon. No hubo más entre que los sobornaron, no los dejaron, entre que el pueblo se desanimó y todo eso. En Esdras 5, los profetas Ageo y Zacarías motivan al pueblo. Esdras 6 terminan el templo, la dedicación de templo. ¿Ok? En total, este templo de Zorobabel tardaron entre 20 y 21 años para poder construirlo. ¿Ok? También vamos a hacer unas fotitos, no fue tan majestuoso como el templo del rey Salomón, ¿vale? El templo del rey Salomón era oro puro. Tienen que entender que el templo de Zorobabel, inclusive algunos no miembros, vamos a decir así, ¿ok? Ayudaron para construir el templo. Entonces, si comparamos Esdras 3, donde se colocan los cimientos, evidentemente, cuando llegan los misioneros a nuestra casa, tomar esa decisión, empezar, vamos a decirlo así, es fácil. Los misioneros son agradables, son
son geniales, tienen buena vibra, buen feeling, son divertidos, te enseñan con mucho amor, muy amorosos. De hecho, ¿no? Cuando los misioneros se van en sus cambios, a veces nos duele la partida de ellos, ¿no? Y ha pasado de que algunos dicen, oh, se fue, y tengo un amigo en el barrio, Vicente, miembro nuevo, ¿ok? Pero es una gran persona, y cada vez que hay cambios de los misioneros, de las misioneras, lo sufre, ¿no? Como se encariña demasiado con ellos y se va y dice, no, estoy triste, se fue, no. Entonces le cuesta un poquito asimilar, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, empezar relativamente en ese proceso, vamos a decirlo, es fácil. Terminar requiere mucha perseverancia. Una vez de que cuando ya tú contactas con los misioneros, o para aquel miembro que ya es miembro, cuando ya te bautizas, evidentemente, ¿no? Viene la parte complicada, porque todos vamos a ser probados. Va a haber momentos de oposición, tribulación, tristeza, llanto, lágrimas, desesperación, va a haber de todo. Y ese tiempo es como puede ser muy largo, como muy corto, o sea, eh, tiene que venir ese momento, el momento de prueba, ¿no? Entonces la oposición siempre desaparecen. Dudas, distracciones, prioridades incorrectas. El pueblo dejó el templo, ¿no? Y se enfocaron en sus casas. Y esto es con claridad de que cuando nuestras prioridades cambian, de que Dios no es lo más importante, sino creemos de que nuestra situación es más importante. Cuando hay ese choque de ideas, eh, vamos a ser zarandeados por Satanás, por la adversidad, cruelmente. No es que Dios te zarandea o te castiga cruelmente. ¿Ok? Hay que entender de que los momentos difíciles de la vida, agarrados de la mano de Dios, ya van a ser menos turbulentos. Vamos a estar llenos de optimismo, llenos de esperanza. Evidentemente, Esdras 5, los profetas Zacarías y Ageo motivan al pueblo, ¿no? Dios envía profetas, élderes, amigos, personas, maestros ministrantes, nos hace recordar experiencias espirituales para que podamos volver a encaminarnos en este periodo. Esdras 6, el templo, ¿no? Como había dicho, el templo somos nosotros. ¿Ok? Entonces, si analizamos un poquito más, dice Esdras 3, los cimientos, nuestra conversión inicial. ¿Ya? La pausa, una debilidad espiritual, si cedemos ante ellas, y si no cedemos, también vamos a ser probados, ¿vale? Los momentos de prueba. Después la reanudación, ¿vale? Esdras 5 vendría a ser el arrepentimiento. La finalización del templo, evidentemente, nuestra conversión, nuestra madurez espiritual. Ahora, aquí quiero venir un poquito, hermanos, porque evidentemente Dios aceptó los dos templos. Ese templo de oro con ese templo más sencillo, más humilde, ¿vale? Dios los aceptó. ¿Ok? Entonces esto quiero llevar a este punto. Dios no solo nos ama en nuestra mejor versión, cuando estamos todos así espirituales, cuando vamos al templo todas las semanas, cuando estamos ahí intentando servir llamamientos no sé, pues si eres secretario del quórum y luego te llaman para asignación de la limpieza, el RP de la iglesia, y entonces, está muy bien, está genial, ¿no? Pero a veces creemos de que cuando hacemos estas cosas sentimos más el amor de Dios, y Dios nos ama a todos, ¿vale? El templo de Salomón es eso, ¿no? El templo de Salomón es cuando todo está bien, es cuando espiritualmente estamos fuertes, estamos on fire, ¿no? Estamos ahí todo como espiritual. Entonces dice que el templo de Salomón evidentemente es un hombre, ¿vale?
en una total plenitud. Hay una cercanía con Dios. Estás orando, ¿no? Estás escuchando las conferencias generales, estás leyendo, ¿no? Hay una pureza, te esfuerzas por cuidar lo sagrado, te esfuerzas por hablar con propiedad las cosas, te esfuerzas por ser digno, ¿no? Intentas enfocarte en tu propósito, ¿no? Dios que tiene conmigo, Dios espera esto de mí. Entonces, quiero que comprendan de que ese templo de Salomón, ¿no? Es una vida alineada con Dios, cuando todo está fluyendo bien. Por eso es de que todo apoteósico, puro oro, todo, ¿no? Entonces es alineado, ¿no? Esto vendría a ser como representa la plenitud de la parte espiritual que tenemos. ¿Es bonito? Claro, maravilloso. Y yo sé que muchos hemos estado en ese estado, estamos en ese estado, vivimos en ese estado, hemos probado que esa es como la mejor parte del Evangelio, ¿no? Porque, a ver, estamos espiritualmente fuertes, ¿vale? Sensibles al espíritu, al susurro que te habla, que te dice, mira, haz esto, ¿no? Nuestras decisiones son más claras, más precisas. Nuestra relación con Dios fluye mejor. O sea, ¿qué más no podemos pedir? Nuestras decisiones son más precisas, más correctas. Nuestro corazón, o sea, nuestras metas, si hablamos del corazón, nuestros deseos, evidentemente es aportar nuestro granito de arena al Evangelio, ¿no? A hacer que el vecino de al lado, nuestros hermanos puedan sentir, no sé, alegría en ese momento. Nuestra vida, o sea, si hemos dicho de que el templo somos nosotros, nuestro interior, está lleno, ¿no? Está lleno de luz. Este es el templo de Salomón. Cuando todas las cosas van bien. Ahora, también si digo que ese es el templo de Salomón, quiero decir con lo mismo que Salomón, hay que recordar que Salomón cayó no por debilidad inmediata, sino por descuidar gradualmente su corazón. O sea, sus deseos, sus aspiraciones, Salomón de a poquito iba cambiando. Y esto es lo que nos lleva a la caída. Cuando ya vino Nabucodonosor, quemó todo. Si cedemos a esa tentación de dejar de guardar los mandamientos, cedemos a la lujuria, cedemos a cualquier otro, otro Dios que quiera tomar posesión e invadirnos, evidentemente la caída va a llegar. ¿Qué pasa en la caída? ¿No? Todavía no quiero decir que es el templo de Salomón. La caída hoy en día, o sea, después de haber estado en el estado del templo de Salomón, o sea, espiritualmente levitar, estar a tope y de repente, de a poquito, sin darnos cuenta, hemos ido cediendo a la tentación, hemos ido jugando con fuego y al final nos hemos quemado. Hemos querido jugar como en los circos, ¿no? Que hacen esos equilibristas ahí y sin red, ¿no? Ahí nos aventamos y evidentemente eso es peligroso. Entonces, ¿qué pasa en la caída? Cuando transgredimos, dejamos de guardar los mandamientos, ¿no? Se pierde la presencia de Dios. Nuestra espiritualidad, nuestra alma vuelve a Babilonia. Nuestra vida se vuelve en una confusión constante. Lo que en este estado, en el templo de Salomón, fue sagrado, cuando estamos en un estado caído, ya es profanado. Eso es equivalente a la destrucción del templo de Salomón. Espiritualmente vamos a decir que esto significa el pecado, el orgullo, el alejamiento progresivo de los mandamientos de Dios. El dejar de ir a la capilla, el dejar de orar, el dejar de asistir al templo, el dejar de cumplir los llamamientos y por último, endurecer nuestro corazón. Cuando ya hemos endurecido el corazón, no hay quien pueda venir y decirte, sabes que, oye, hermano,
a ver, escúchame, mírame, ¿por qué no me miras? ¿No? Tú puedes, o sea, ¿qué está pasando contigo? ¿No? Entonces, y lo que menos la persona quiere escuchar es algo concerniente al Evangelio y se puede enfadar, disgustar por lo que vayas a decir. Entonces, no va a aceptar un consejo de amor, no va a aceptar ninguna palabra, sino todo lo va a sonar como una persecución, que todos están en contra de él, ah, que todos están equivocados, que él es la víctima, a él le presionan y muchas cosas más que suele pasar. Entonces, el templo de Zorobabel, ya comparado, ya aquí espiritualmente genial, nos hemos caído. Entonces, ¿qué vendría a ser el templo de Zorobabel? Yo creo que ya todos más o menos imaginan, ¿no? Es ese arrepentimiento. Después de haber estado aquí, nos hemos caído, nos hemos alejado de la presencia de Dios, Satanás nos ha sacudido, nos ha zarandeado como ha querido. Es probable, yo no quiero decir que 70 años, no, pero a lo mejor un año, 2 años, algunos meses, hemos sido cautivos, prisioneros, ¿vale? Y llegó nuevamente la palabra de Dios, un Ciro en nuestra vida. Se nos ha dicho de que subamos a Jerusalén, edifiquemos nuestro templo y evidentemente estamos aquí, que sería el arrepentimiento, el regreso a Dios, el proceso de sanidad, ¿no? Entonces, y es bonito, a ver, maravilloso, claro que sí. Volver a sentir al Espíritu que te escuche, volver a ver lo sagrado, entender de que Dios te ama, ¿vale? ¿Por qué no? He visto gente en este último tiempo en el templo, porque su estado, conozco a alguien, ¿no? Está en esto, si no es malo, es maravilloso. Por eso es de que Dios acepta esos templos, acepta a las personas que están en este estado y también acepta a las personas que están en Zorobabel. Un templo de arrepentimiento, un templo de que esa persona quiere regresar a Dios, un templo de un proceso de sanidad, de curación. Entonces, templo de Zorobabel más simple, menos glorioso, pero aceptado por Dios. Al final, cuando construyeron, los sacerdotes, los levitas lloraron. Este es el templo de las lágrimas. Este es el templo que cuando ya has sido cautivo, te han llevado, has sido azotado, has sufrido, Satanás te ha zarandeado, te han demandado, te han difamado, te han criticado, te han humillado, no sé lo que hayas experimentado, pero igual Dios ama, te ama, nos ama, porque a través del arrepentimiento podemos volver a construir nuestro templo. No está todo perdido. Entonces, ¿este templo es hermoso? Claro que sí. Un templo de arrepentimiento, un templo para poder curar nuestras heridas, para que puedan cicatrizar, un templo de humildad, un templo donde cual entendemos de que es una dependencia de Dios, un templo para poder reconstruir nuestro interior. Aquí estos ancianos lloraron, gritaron, porque dieron todo lo que podían. Ahora con la otra parte, con el templo, no los tengo aquí ni apuntado porque no es clase del Nuevo Testamento, el templo de Herodes. El templo de Herodes en grandeza, en metros cuadrados, en esplendor, era mucho más majestuoso que el templo de Salomón. Muchísimo. También vamos a subir una foto ahí, pero espiritualmente vacío. Dice, parecía espiritual, parecía que se hablaba de Dios, pero no tienen a Dios en el corazón. Es la etapa más peligrosa. No estás caído como antes, como el templo de Zorobabel,
pero tampoco estás verdaderamente conectado como el templo de Salomón. La peor etapa no es la caída, es la falsa restauración sin transformación. El templo de Salomón es estar lleno de Dios. El templo de Zorobabel, caer y volver a través del arrepentimiento. El templo de Herodes es aparentar sin ser. No quiero entrar mucho en detalles, pero van a lo largo de la vida. El verdadero evangelio, el evangelio de amor, ¿vale? Está entre esos. El Señor no quiere gente perfecta. El Señor quiere personas con un corazón quebrantado, un espíritu contrito. Quiere personas que den de sí todo lo que pueden, todo lo que tienen. He visto en algunos barrios donde algunos sus cimientos están puestos más en el templo de Herodes. Esos hermanos tal vez duros, implacables, con cuestionamientos serios, ¿no? Fingen a través una misericordia, pero sin ser real. He oído, esto fue lo último que he oído, dicen, en un consejo de barrio había una consejera de la Sociedad Socorro, esto es real, ¿ya? Estaban pidiendo el relevo de la maestra de la Sociedad Socorro, eh, diciendo, no en buen término ni en buenas palabras, diciendo, queremos el relevo de la hermana, no sé, Mariana, porque no viene a la Santa Cena y se nos ha enseñado de que persona que no participa en la Santa Cena no puede dar una lección, la clase siguiente, ¿no? Entonces, esto me hacía recuerdo a los judíos también, ¿no? Cuando el día de reposo no podías dar más de 100 pasos, ¿no? Porque si dabas 101 ya estabas transgrediendo el día de reposo. Como a Cristo lo azotaron, no sé, 99 veces estaba permitido para mostrar misericordia. Si le azotabas el número 100, ya no eras misericordioso. Entonces eso es ir demasiado, ¿no? Entiendo que a lo mejor se han querido agarrar de una parte, tal vez de la bendición de la Santa Cena, ¿no? Para que puedan tener su espíritu consigo, pero esto va mucho más allá, hermanos. Si hay una preocupación genuina, tiene que ser la preocupación por la hermana. No porque si participa o no. Decir, mire, obispo, hemos visto que la hermana Marianita no ha estado viniendo a la capilla o llega tarde. Entonces, y todos sabemos de aquí lo importante que es participar de la Santa Cena, porque el Señor ha prometido su Espíritu para que nos pueda fortalecer, nos pueda guiar, nos pueda inspirar, nos pueda consolar, nos pueda motivar en nuestro diario vivir. Entonces estamos un poco preocupados porque la vida de esta hermana está siendo un poco dura. Tiene, no sé si 6, 7 hijos, dos de ellos o tres, un poquito que le están dando más trabajo porque están en la edad de la adolescencia y entre que ellos quieren descubrir cosas tal vez un poquito del mundo, de la vida y, ¿no? Entonces queremos que por favor tal vez hable con ella y la invite a venir y sabemos de que el Espíritu le puede consolar, ¿no? A veces esa misericordia falsa, eh, ese es como el templo de Herodes. Hermanos, solo quiero decir de que en Esdras 10 dice, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y de rodillas ante el templo de Dios, un grupo numeroso de israelitas, hombres y mujeres y niños, que lloraban también amargamente, se juntó a su alrededor. Entonces Secanías, hijo de Geliel y descendiente de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras,
nosotros no hemos sido fieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres extranjeras de naciones paganas. Sin embargo, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a comprometernos a despedir a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus hijos, que se cumplan la ley tal como tú y quienes respeten el mandamiento del Señor nos aconsejen. Levántate porque esto es algo que a ti te toca hacer. Nosotros te apoyaremos. Anímate y manos a la obra. Entonces Esdras se puso de pie e hizo prometer solemnemente a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y de todos los israelitas que cumplieran su compromiso. Y ellos lo prometieron. Luego Esdras se retiró del templo de Dios para ir al cuarto de Johan, hijo de Eliasab, donde pasó la noche sin comer ni beber nada porque estaba muy triste por la infidelidad de los que habían vuelto del desierto. Parece, si lo tomamos de una manera literal, evidentemente es un poco cruel, descabellado, ¿no? Pero esto está como para que podamos entender, hermanos. Moisés había mandado con una prohibición muy seria, y esto ya viene de Moisés, ¿no? De que estaba prohibido casarse en yugo desigual. Entonces había mandado prohibido casarse con cananeas, prohibido casarse con amonitas, prohibido casarse con moabitas, con hititas y con egipcias, ¿vale? Entonces, no quiero como, yo sé que los enemigos de Dios o de la iglesia o del cristianismo dicen, no, es que ese Dios es un Dios sanguinario, es un Dios cruel, es un Dios, no sé qué cosas más han inventado. Lo que quiero decir, hermanos, esto es una invitación, porque si nosotros no eliminamos, si en este proceso que estamos en Zorobabel, ¿vale? En este proceso donde el cual estamos en arrepentimiento, nuestro templo estamos construyendo, estamos intentando volver a Dios, ¿vale? No dejamos de lado nuestra época de esclavitud, nuestra época de cautividad, porque en esa época de cautividad, evidentemente, adoptaste nuevas costumbres, nuevas lenguas, nuevas manías, nuevas formas de vivir la vida. Entonces, si te casaste con la cananea, evidentemente tienes un problema ya de pornografía, de inmoralidad, ¿no? ¿Y esto qué viene a ser? Esto es un problema muy serio porque te enfría y pierdes el espíritu. Una persona que transgrede la ley de castidad no va a gozar del espíritu del Señor. Una persona que mira pornografía, el espíritu no va a estar ahí. Entonces eso nos produce un enfriamiento, porque el espíritu se ofende y se aleja. Si te casas con la bonita, eso es como que ya vas a vivir en el mundo. Vas a normalizar todo. Tranquilo, bebe esto, nadie te está mirando. Una copita no pasa nada. No, oye, antes, ¿qué pasado de moda eres? No, ¿por qué no te pones a vivir con tu polola, ¿no? Con tu novia. Si todos lo hacen, qué anticuado, eso es para la gente antigua, ¿no? Entonces vives un mundo y las cosas del mundo las vas adoptando. O sea, amas más el mundo que a Dios. Si te casas con una moabita, evidentemente lo que aprendes son doctrinas falsas, filosofía de hombres, donde el cual van a torcer, cambiar, distorsionar la verdad pura y sin mácula del Evangelio. Entonces, si tienes las doctrinas falsas y las filosofías, vas a dudar y a través de tu duda vas a llegar a perder el testimonio. Entonces van a intentar decirte, oye, mira, no sé, que los mormones se casan con tal, no sé qué cosas más te vayan a decir. Si te casas con una etea, con una hitita, evidentemente tu idolatría moderna. Todo lo que va a ser un obstáculo para que tu adoración, tu relación con Dios sea perfecta.
vas a dejar de santificar el día de reposo y te vas a perder de bendiciones, de experiencias espirituales. Porque si estás en el templo de Zorobabel, estás en un proceso de arrepentimiento, estás llorando, ese templo lo estás edificando con lágrimas, te intentas acercar más al Señor, pero si no expulsas de tu vida con estas mujeres que te has casado simbólicamente, con esta nueva vida que has vivido, ya, en ese momento que te alejaste en tu momento de esclavitud, miraste pornografía, inmoralidad, bebiste, validaste, no sé, muchas cosas, aprendiste filosofías humanas, las escuchaste, te tergiversaron la verdad. No, y por último, no, si te casas con una egipcia, evidentemente, tal vez esa es para que no salgas de tu zona de confort. Los domingos vas a preferir dormir, vas a preferir ir a jugar, vas a preferir, no sé, el celular, jugar a la consola, Xbox, PlayStation, algunos juegos, ¿no? Esdras no dice mejora, dice corta. Si estamos edificando nuestro templo de Zorobabel, es necesario cortar, romper, expulsar a todos estos con los que nos hemos casado en nuestra vida que estábamos cautivos. Estos jueces pusieron como 3 meses, fueron específicos. En 3 meses tenían que despachar a todas estas personas. Hermanos, lo que quiero que se pueda entender, el Señor, evidentemente, quiero dejar en claro, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. El elder Dieter Udoch ha dicho, no importa, al Señor no le importa dónde estuviste ayer, le importa dónde estás ahora. Si alguien estuvo en el ciclo, gozó, vivió el templo de Salomón, estuvo en ese momento mágico, experimentó, vio milagros, o sea, cosa increíble. Y de repente descuidó su corazón y empezó a caer como Salomón. Y ahora está en el templo de Zorobabel, donde el cual tiene que restaurar todo. Igual, el Señor lo acepta. Es válido. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Nehemías. Para no hacerlo más largo, porque creo que ya me he ido en el tiempo, el libro de Nehemías, si Esdras representa la restauración interna, lo que habíamos dicho ya, que el templo es nuestro yo interno y que debemos restaurar internamente, Nehemías, ¿vale? Representa la protección exterior, los muros de nuestra vida espiritual. Nehemías se encarga de hacer muros en el templo, ¿vale? Entonces dice, Jerusalén sin muros es igual a un alma vulnerable. La ciudad está destruida, no hay muros, todo está expuesto. Entonces hay que comprender que estos muros, Nehemías nos invita a que podamos tener disciplina, podamos tener en nuestra vida límites, podamos tener una estructura espiritual. La verdadera restauración comienza cuando sientes dolor por tu estado espiritual, reconoces la necesidad de cambiar. No hay cambio en el corazón, en la vida de las personas, sin quebrantamiento del corazón. Hermanos, solo para decirles, si estamos reconstruyendo nuestro templo, nuestro yo interno, necesitamos tener disciplina. Necesitamos tener fuerza de voluntad para poder construir los muros de nuestro templo. Podamos expulsar a todos estos nuestros matrimonios que hemos adoptado en nuestro cautiverio. Podamos tener la fuerza
el coraje, la valentía de poder hacerlo. Nehemías nos invita a que nuestros muros puedan ser bastante fuertes para proteger nuestro templo. Y sé que es así, hermanos. Sé que si nos enfocamos, si hacemos el bien, si estamos escuchando al Espíritu, si tenemos fuerza de voluntad, si tenemos disciplina, si tenemos una estructura espiritual, nuestra fortaleza exterior como interior va a resistir los momentos de tempestad y de adversidad. Sé con todo mi corazón, hermanos, si alguien todo su tiempo y toda su vida se ha mantenido en el templo del Señor, en el templo de Salomón, maravilloso, qué bueno, hermanos. Si alguien por X motivo ha estado en el templo de Zorobabel, maravilloso, hermanos. El Señor igual. El Señor no hace acepción de personas. Alguien que esté aquí en ese estado y alguien que está en este estado. Para Él todos somos sus hijos. Él sufre por nosotros, Él llora por cada uno de nosotros. Mi invitación con todo mi ser y con todo mi corazón, hermanos, es de que podamos edificar nuestro templo. Sé que Dios vive. Sé que a veces la vida, los momentos de prueba tienen que llegar. Lo que sé y lo único que sé, que en esos momentos, si estamos con el Señor, todo es más fácil, todo es más sobrellevadero, todo es más bonito. Y si el Señor no está con nosotros, hay desesperación, hay frustración y hay mucha tristeza. Ruego que podamos volver de ese momento de cautividad al templo de Zorobabel. Si hay algo que arrepentirnos, que lo hagamos. Si hay algo que mejorar, lo mejoremos. Y si estamos en el templo de Salomón, que nuestro corazón no se enfríe tras otros dioses. En el nombre de Jesucristo. Amén.